a todos. Primero, buenas tardes. Y dar las gracias a José Nogués por haberme invitado aquí como el último de la fila, para cerrar un poquito. Es un honor. He tenido la suerte de poder ver todavía la ponencia de Esther Maldonado y la verdad es que es de un nivel altísimo. Es una lástima. José sabe que yo he hecho todo lo posible, pero al final estoy en Múnich. Moriría de ganas de, uno, estar ahí físicamente y dos, de compartir luego las discusiones que podamos tener más luego por la tarde-noche, ¿no? Que nos conocemos hace unos años ya. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que lo que voy a intentar hacer es un poco lo que José me ha pedido, que es lo siguiente. Como si fuera un poco las noticias del norte de Europa, que es donde estoy yo ahora. ¿De acuerdo? Andrés, voy a quitarte la presentación porque la línea aquí es un poquito justa. Bueno, hagamos una cosa, sí. Quita la cámara, no compartas tu cámara y solamente la presentación, para evitar compartir tanta información. Vale, ¿así mejor? A ver si hacemos la prueba. Es que ha habido algún pequeño corte en tus frases. ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale, continúo. Para que se entienda por qué José me ha invitado y un poco para que se entienda también lo que voy a explicar después, ¿de acuerdo? Yo soy arquitecto, soy medio así alemán, medio español. Arquitecto, hice un año de ingeniería en Alemania, luego estudié arquitectura en Barcelona, estuve unos 10 años más o menos en despachos de arquitectura, luego estudié un máster en Project Management, me fichó una empresa de estas de Projects, Edetco de Wieslangon. Hice algunos proyectos un poquito grandes, así también internacionales, bueno, para cliente internacional en España. Y bueno, y en la empresa acabé siendo socio de la empresa esta de Project, teníamos una pequeña constructora y empezamos a trabajar con un pequeño departamento de tecnología que a mí me servía para hacer como de los proyectos de una manera, proyectos cada vez mejor y tal. Esta tecnología en su momento pues se llamaba BIM, ¿no? Y acabamos desarrollando algunas cosas y esto acabó siendo una empresa de consultoría BIM y algunos clientes pues nos pagaban dinero antes de la crisis un poquito para ayudarles a sacar valor de eso de alguna manera. Básicamente eran clientes pues de temas de facility, de mantenimiento, ¿no? Como los parkings Saba, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues cerramos todos los chiringuitos en España y me fichó una empresa finlandesa se llama Solibri, que hace, y un poquito ahora voy a intentar explicar cuál es la visión de esta empresa. O sea, no sé si ya se ha hablado aquí de Finlandia, pero Finlandia es básicamente como el epicentro de todo esto. Ahora veremos si es una tecnología, un proceso o lo que sea, ¿no? Ya veremos lo que es. El tema es que me fichó Solibri para desarrollar el mercado alemán, suizo y austria, o sea, habla alemana, ¿de acuerdo? Uso unos softwares con los que se cogen los modelos que han hecho otros softwares y se pueden, algo así como, lo veremos luego, como corregir y hacerles preguntas y analizar datos y luego veremos de qué se trata, ¿no? Es un software, se llama de segunda generación BIM, es decir, que ahí ya se hacen cosas con la información como bastante interesantes, ¿no? Con lo cual trabajo para una empresa que está en el epicentro del tema BIM y que tiene termómetros analizando qué país está maduro. Ellos decidieron que la zona de habla alemana ya estaba madura o sea, maduro quiere decir que ya suficiente gente está trabajando con modelos BIM y está teniendo tantos problemas que no se sale, y entonces entramos nosotros y les ayudamos con nuestros productos y nuestra consultoría, les ayudamos a sacar valor de esos modelos, porque como ha explicado antes Esther, pues es un poquito complicado y la gente se promete muchas cosas y luego parece que BIM no los cumple
que es muy sencillo de entender, o sea, aquí al final hay que aprender a sacar valor, ¿no?, del tema del modelo. Entonces, José me pidió, cuando contactamos, me pidió un poco que yo transmitiera cómo está este tema a nivel norte europeo y tal vez también global. Que es una ola que está bajando muy fuertemente desde el norte, desde los países en la obra pública ya hay unas normativas y es obligatorio, va bajando, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que Gran Bretaña pues ya está también, ha puesto fechas, Holanda, Bélgica, son países que están poniendo fechas o que ya tienen implementados normativas BIM, cosa que hace más fácil trabajar con esto, aunque luego nadie sabe bien en qué consiste esta normativa, porque básicamente se trata de definir qué información tiene que estar dentro del modelo, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que os puedo decir, y de ahí viene un poquito ahora el sándwich este, es que, primero, los países europeos están todos a niveles diferentes. Pero luego, además resulta que dentro de cada país las mismas empresas tienen niveles de implementación BIM diferentes. Yo cuando me ficharon para el área alemana, además una empresa finlandesa diciéndome que el mercado está maduro, y yo que había estado muchos años en España, yo estaba convencido de que mi país de origen ya todo esto. Yo he llegado aquí y no ha sido tan desolador como lo que estábamos viviendo en España, pero tampoco es Alemania sobre todo no es un país en el que este tema esté superado y están súper avanzados, así, olvidaros de esto. De hecho, olvidaros de que países están totalmente avanzados y países están totalmente retrasados o algo así. Porque la realidad es súper curiosa, pero se parece mucho a todo lo demás que está pasando en el mundo. Igual, pues, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Lo que está pasando es que está repartido de manera muy diferente, muy desigual. Hay empresas que hablan muchísimo de BIM, grandes constructoras, alguna aquí en el área alemana, de las más grandes, hablan mucho, y luego cuando estoy con ellos y estamos ahí trabajando los procesos, etcétera, se ve que no, la realidad es muy diferente. Es decir, que están subidos en el carro, digamos, del marketing del BIM, de que esto nosotros lo sabemos hacer, etcétera, pero están lejos de poder jugo o algo, más que nada les causa más trabajo y bueno, en fin, no, sin entrar en detalle. El tema es que luego hay otras grandes empresas que no conoce mucha gente, en Stuttgart, por ejemplo, que es un nido de ingeniería bestial, en el que hay grandes ingenierías de cientos, algunas de miles de personas que no conoce mucha gente, que hacen los grandes proyectos de infraestructuras, de centrales nucleares, de embalses, etcétera, de grandes rascacielos, por todas partes del mundo, hacen la ingeniería de ello, no hablan mucho del tema y están trabajando con BIM desde hace 10 años, 6 años, 5 años, y básicamente no lo comunican mucho porque no tienen ningún interés en sacarle un jugo así, digamos, de marketing. Suiza está ahora moviéndose muchísimo. No son países que se pueda decir que España está absolutamente retrasado. Yo creo que en España, a la que se empieza a mover las iniciativas como las que estáis moviendo vosotros ahora, con la crisis que hay, que está apretando, etcétera, yo creo que en muy poco tiempo algunas empresas estarán muy al mismo nivel que algunas empresas alemanas y podrán competir con ellas globalmente, creo yo, ¿eh? No los veo tan súper avanzados. Lo que hay que entender, y Esther, lo que hay que entender es qué se está haciendo ahí. Y esto es lo más difícil de todo. Esto es lo más difícil de todo. Porque las empresas de software, nosotros mismos en España éramos también distribuidores de productos de Autodesk. Y hay un entendimiento de lado. Es decir, vosotros tenéis BIM, sí, porque tenemos tantas licencias de, no sé, Revit, por decir algo, ¿no? Y esto, claro, esto distorsiona realmente lo que es BIM y lo que se tendría que hacer con BIM, ¿no?
Entonces, lo que España se va a encontrar dentro de muy poquito es lo mismo que pero está bajando de arriba abajo Europa, es este sándwich, ¿de acuerdo? ¿Este sándwich qué quiere decir? Este sándwich quiere decir, un segundo, quiere decir que hay dos maneras de que BIM penetre un sector. Hay mucha gente que dice, bueno, esto hasta, los alemanes son muy así, esto hasta que no venga con alguna normativa oficial, público y establezca cómo tienen que llamarse las cosas, etcétera, etcétera, hasta que no haya algo claro, procesos claros y una directriz clara, nosotros no nos movemos. Hay mucha empresa alemana cuya genética es pensar así, ¿no? Esto lo tiene que mandar y es cierto que hay algunos países en los que esto ha funcionado, porque los países escandinavos, por ejemplo, Finlandia, es un país, claro ejemplo, donde el sector público dijo, a partir de ya, todo en BIM, punto, y no hay mucha discusión. Esto, claro, esto es una visión, yo creo, bastante triste, y está demostrado que no tiene por qué ser así, porque esto querría decir que BIM, hasta que no te obligan, no tiene ningún valor. Y eso sería como muy estúpido pensarlo, porque si no, ¿por qué hay otros países o otras grandes empresas dentro de países como Alemania o así, que están trabajando muy fuertemente con BIM, están aprendiendo a trabajar con BIM, se están saliendo, si no fuera porque está obligado? Es obvio que estas empresas lo que hacen es sacar muchísimo de estos procesos y de esta tecnología, ¿no? Sea como sea, el sándwich nos lo vamos a encontrar todos, porque en el mundo y en Europa, por ejemplo, en Bruselas se están haciendo reuniones en las que oficialmente como normativa, los que están a medio camino, los que están a 3/4, se reúnen. La última reunión ahora fue justo me parece justo después de verano, en Bruselas, ¿vale? Aquí tengo una foto, porque estoy en comunicación con el Ministerio de Obras Públicas aquí de Alemania. El 22 de octubre, aquí lo tenemos. Estos son los países que se reunieron para mirar dónde están los demás, cómo han implementado esto, qué problemas han tenido, qué tienen que saber y cómo conjuntamente se puede hacer algo así como al menos unas directrices generales para que los países europeos puedan colaborar en proyectos de construcción, ¿de acuerdo? En esta reunión, aquí hay un Ministerio de Obras Públicas alemán, me dijo, es una lástima total, lo intentamos, pero no hemos conseguido que venga nadie de España y nadie de Polonia. Son los dos países que se han echado de menos en esta reunión, que ahora estamos comunicándonos con... Claro, a mí esto me ha dolido, porque yo me siento, pues aparte de alemán, me siento español, ¿no? Me ha molestado, y entonces estamos moviéndonos también con José, etcétera, a ver si en la próxima reunión, que es ahora pasado Navidades, a ver si también asiste alguien de nuestro país y empiezan a formar parte ahí donde ahora se está cociendo el tema de la normativa, futura normativa, que esto... Pero empezará con unas pocas directrices, y a la que digan 2018, las empresas se pondrán en marcha, y eso va a ser inevitable, ¿vale? Y eso va a ser algo que permitirá además construir a través de fronteras, ¿no? Porque hasta ahora hemos vivido como muy protegidos, como por islas y tal, y el sector de la construcción siempre ha sido como muy... Antes hemos visto la super diapo esta de Esther con los reinos de taifas, pues a nivel europeo también ha sido bastante así, pero está dejando de ser así. Nosotros en España tenemos las 10 mayores constructoras de Europa y 6 de las 20 más grandes. Y el 82 o 84% está fuera de España. La crisis los ha hecho moverse. Estas grandes constructoras, que supongo que habrá alguno en la sala, yo estoy en comunicación, de vez en cuando me consultan algún tema, obviamente están entrando en proyectos que cada vez más globalmente van a ser BIM. Y meterse en un proyecto BIM en el que estás trabajando con los datos que son, digamos, exactos, no es lo mismo, no es el mismo negocio que como se construía hasta ahora.
lo veremos luego, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo que os quería decir un poco es que por el sector público va a haber una presión hacia abajo. El sector privado, que funciona por eficiencia mismo, y aquellas empresas que no lo vean se van a encontrar en falso. En España yo diría que como mucho dentro de, pero como muchísimo, dentro de 2 años. ¿Por qué? Fácil. Porque cuando una empresa controla, y no hablo de un software de modelado, cuando una empresa controla qué hacer con modelos que llevan información dentro, puede ajustar los riesgos de un proyecto de una manera que es incapaz de hacer otra empresa, ¿de acuerdo? Y lo que yo estoy viendo aquí ahora, por ejemplo, es que como los clientes empiezan poco a poco a pedir esto, el que no lo entregue fuera de la competición. Os pongo un ejemplo que a mí me encanta, es un señor que es un promotor de hospitales en Suiza, en Basilea, que hace un año, por casualidad, porque los del sector, los que trabajamos, arquitectos, ingenieros, constructores, nunca en la vida le vamos a decir a un cliente que existe esto del BIM, pero este señor, por casualidad, ¿no?, se ha enterado de que hay esta cosa, ha empezado a investigar y ha dicho que el próximo hospital, por narices, lo quiere en BIM. Lo está pregonando a todos los vientos y está haciendo un concurso público hasta el punto de que, como no puede obligar a usar según qué softwares, lo que ha hecho es entregar portátiles a los concursantes con el software instalado, a todos igual, para ellos, y les está obligando, él quiere el modelo en BIM. Y da muchas conferencias. Hace poco estuve en Zúrich, estuve en ¿dónde fue esto? No sé, es que me muevo por tantas ciudades ya que yo es que estoy todo el día viajando. Estuve en una de estas conferencias donde apareció este señor y él decía, bueno, básicamente su mensaje de 1 hora fue: yo quiero BIM, soy el que paga la fiesta, yo lo quiero. Y entonces, esto era en la SIA, como si dijéramos el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Suiza, y los otros ponentes, que eran arquitectos y ingenieros, le decían que no se lo van a dar. Y entonces el moderador le preguntó: ¿ustedes qué entienden bajo dar un servicio? Y hubo una arquitecta famosa que contestó: nosotros no damos un servicio, nosotros hacemos un viaje conjunto con el cliente para descubrir, bueno, en fin, un discurso de este tipo. Bueno, si al final no obtiene lo que está buscando, lo buscará fuera. Y el mensaje privado puede decir, bueno, yo puedo ser más eficiente, menos eficiente. Y el curso antes de Esther es impresionantemente bueno y gira a veces muy alrededor de la eficiencia, cómo somos más eficientes. Aquí hay un problema grave, que es que somos más eficientes o no. Mucho despacho, sobre todo de arquitectura, dirá, bueno, a mí no me sirve nada BIM, porque cuando tienes gente trabajando que cobra muy poco o casi nada, o que se queda un fin de semana a trabajar, o sea, la eficiencia ahí no juega ningún papel, ¿no? Y el tema es que no los procesos, somos más eficientes, podemos hacer una mejora continua, etcétera. Aquí o vemos una cosa o no la vemos. Y es que cuando trabajamos con BIM estamos entregando algo que antes no entregábamos. Antes entregábamos un edificio y ahora entregamos un edificio y un edificio virtual. La diferencia es como el día a la noche, porque el que no entienda esto simplemente no está entendiendo a qué se dedica. Cada vez más, sobre todo el sector público, tarde o temprano, se da cuenta de que o tiene un modelo virtual con el cual trabajar el 75% del dinero que le cuesta un edificio, que es durante el ciclo de vida, o está perdido. Y eso no se va a tolerar mucho rato. En un país como España, con los problemas que está teniendo ahora, ver que se puede rascar un 20, un 30% de gastos públicos, yo creo que es un mensaje tan brutal que no se va a poder evitar. Con lo cual,
digamos, los técnicos que diseñamos y construimos edificios, estamos ahí en medio, y ya sea el sector privado, ya sea el público, pero van a que lo entienda durante los próximos años, empezará a hacer bastante dinero, porque ahora lo que estamos viendo es que los que se han lanzado números aprenden a hacer cosas y a entregar cosas gracias, incluso poder cobrarlas, servicios nuevos o cosas nuevas, productos nuevos. Las constructoras están aprendiendo poco a poco a obra, ¿vale? Que ahí sí que, bueno, se pueden hacer auténticas maravillas. Y bueno, no quiero seguir ahora con el tema este del sándwich. Era un poco, claro, es que igual que ha dicho Esther antes, por mucho que creamos que somos una isla, no nos vamos a librar de esta presión del sándwich. Y si no aprendemos la lección y reaccionamos rapidito, simplemente las empresas de fuera o empresas nuevas que irán naciendo dentro de nuestro territorio nos irán quitando el trabajo. Es así de sencillo. Y ahora, claro, la lástima es que no os veo, no me veis, pero bueno, esto supongo que lo conocéis. Esto es un estereograma, es uno de estos dibujos cuadros se pusieron de moda hace ya un par de décadas, me parece. Y entonces uno, cuando mira así torcido y bizqueando un poco, llega un momento que ve un dinosaurio, ¿no? Pues esto es exactamente lo que pasa con BIM. Esto es el estado en el que están los países de habla alemana en estos momentos. Austria, Suiza y Alemania están delante de un estereograma y les está pasando lo mismo que pasaba con los estereogramas. Mucha gente está delante y el de al lado dice, ¡guau! Yo lo veo el dinosaurio, y entonces tú también dices que lo ves y el de al lado también dice que lo ve, y al final todo el mundo resulta que dice que ve el dinosaurio, pero a lo mejor hay uno o dos que lo están viendo, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo, y el problema es ahora coger ese dinosaurio y ligarlo a tiempo y dinero y empezar a medirlo y empezar a hacer cosas sensibles para nuestro negocio. Si no lo estás viendo realmente en 3D, es como mínimo peligroso. Y con esto me sale en lo más corto posible, es lo siguiente. ¿Qué es el valor detrás de esto? Porque yo lo que creo es que aquí la visión de lo que estamos haciendo, al menos a mí es la impresión que me da, es que en algún momento hemos perdido como la dirección, ¿no? Arquitectos, ingenieros, constructoras, project managers, aparejadores, etcétera, somos esta cosa aquí en el medio gris, que durante una época diseñamos un edificio y luego lo construimos, ¿de acuerdo? Toda esta fiesta la inicia un promotor pensando en, al final, o él o otra persona haberlo vendido, ¿no? Consumirlo y alguien más va a tener que mantenerlo. Y nos llamamos a nosotros mismos la industria de la construcción y estamos focalizados al objeto, ¿de acuerdo? Sobre todo hacia afuera, hacia el cliente y luego hacia el consumidor, hacia el mantenimiento. Son cosas, o sea, nosotros nos lo cocemos, nosotros nos lo hacemos, y lo que no entendemos o nos cuesta entender es que no somos más que un eslabón dentro de una industria o de un mercado que se llama inmobiliario, en el que hay un cliente, la mitad es privado, la mitad es público, ¿no? Y ese cliente, como en todos los sectores del mundo, manda. Pide algo, paga por ello y es el que manda. Se puede bloquear, se puede manipular durante X años, pero al final el mercado manda. ¿De acuerdo? Y este promotor, a todo esto gris que hay en medio, que ya se llama industria como una molestia. Un señor que quiere poner 150 millones para un hospital en Basilea, en el momento que ha echado sus números y sabe, bueno, estos números a día de hoy salen, si pudiera apretar el viernes que viene ahí plantado, nos eliminaría a todos. Esto es la realidad.
Y esto pasa pues con los coches, con los iPads y con todos los productos. En general, lo que se ha hecho es escuchar al cliente y le damos lo que nos pide. ¿De acuerdo? Para estos clientes, nosotros no somos más que problemas. Y cualquier cosa que siga estos dos drivers, estas dos, digamos, fuerzas de mercado, que es reducir el riesgo, ya sea acortándolo en tiempo, ya sea sacando los riesgos de durante el proyecto, las incertidumbres, sacándolas fuera y garantizando, por ejemplo, precios o cosas, ¿no? Cualquier cosa que nos reduzca el riesgo, el promotor lo quisiera tener, estará bienvenido al primero que se lo ofrezca. 2, cualquier fuerza que en la dirección de darle información o virtualizar ese inmueble, experimentar cuánta gente andará por los pasillos cuando haya la situación determinada, no sé, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que le deje visualizar, virtualizar y jugar con información de comportamiento posterior para optimizarlo antes de construir, también será bienvenido. Los drivers. Y esto va a empujar sí o sí. Y luego estamos nosotros en medio, que somos así como una especie de ecosistema de arquitectos, aparejadores, ingenieros, constructoras, que si la certificación, que si la base de datos de los precios, etc. Digamos, en un equilibrio, como cualquier otro ecosistema, que hace hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, cuando viene alguien, cuando yo, por ejemplo, hace unos años entraba en un sitio en Barcelona y empezaba a explicarle a directores de constructoras que trae transparencia, pues claro, pues no era bienvenido. ¿De acuerdo? Porque cualquier alteración en este ecosistema es dolorosa. Y a eso es a donde voy yo. Si le explicamos, o si nosotros como actores de este ecosistema enfocamos BIM como esto me ayuda a mejorar los procesos, a ser más eficiente, esto me ayuda a ser más transparente, esto me ayuda a trabajar de manera colaborativa, no nos va y llegará una especie nueva y nos eliminará del ecosistema. Sin embargo, si empezamos a entender y a ver esto que yo decía hace un momento, si empezamos a visualizar aquí el dinosaurio, es decir, empezamos a ver cómo es nuestro modelo de negocio si trabajáramos de esta nueva manera, entonces podemos empezar a trabajar en esa dirección. Y esto son un montón de empresas que yo ahora conozco que han visto el dinosaurio, se han arremangado y están implementando tecnología BIM de una manera, digamos, controlada. Es decir, no decir, pues vamos a comprar software de modelado, sino, oye, ¿cómo queremos trabajar en el futuro? Ahora explicaré un poquito cómo se trabaja con procesos BIM, entre otras. Pero realmente lo que yo os quería explicar es olvidaros como soy el último y total, me podéis echar fuera, además no estoy físicamente ahí. El tema es que mientras hablemos de las ventajas de una tecnología, desde el punto de vista tecnológico o de procesos, no vamos a ver hacia dónde vamos. Tenemos que entender esto desde la creación de valor y cómo, por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿de acuerdo? Un despacho de arquitectura que la diapositiva de Esther con los 9 puntos o 10 puntos, 8 puntos de qué dice la gente cuando se oponen a BIM, ¿no? Curioso porque prácticamente, bueno, así resumiéndolos un poco, yo tengo exactamente los mismos 5 en una camiseta. ¿Vale? Pero es que son clásicos. Esto me impide hacer mi arquitectura, no puedo ser creativo. Bueno, entonces no sé a qué vienen los grandes superproyectos de los Zaha Hadid y Jean Nouvel, etcétera, etcétera, Herzog de Meuron, que están hechos en BIM, ¿no? Somos un despacho demasiado pequeño. Yo os puedo decir despacho
y menos que trabajan en BIM, ¿no? Es más, pueden participar en concursos gracias a BIM a pesar de su pequeña dimensión, ¿no? Entonces, yo conozco despachos, por ejemplo, que utilizan precisamente el hecho de trabajar con BIM para sacarle jugo a nivel montar equipos interdisciplinares de un nivel y para un nivel de proyectos en el que normalmente como despacho pequeño no entrarían. Y no me quiero extender demasiado con esto, pero me gustaría mucho, es obvio que tecnología y procesos BIM pueden mejorar o pueden ayudarnos a optimizar lo que ya hacemos. Pero mientras se trate de optimizar lo que ya hacemos, que es algo que nuestro sector, la genética, no la tiene, ni la ha tenido nunca, menos la parte de antes de construir, las constructoras sí, un poco, no vamos a ir lejos. Aquí lo que hay que darse cuenta es que hay unas oportunidades de negocio salvajes para aquellos que se muevan ahora, de hacer negocios nuevos, de entrar en proyectos donde no podían entrar, de entrar en proyectos en países en los que no podían entrar, y todo esto cuesta 1 o 2 añitos de aprendizaje, ponerse, entender dónde se quiere llegar, y todo Esther Maldonado de los problemas con IFC, esto es secundario. Desde mi punto de vista humilde, IFC es un formato de intercambio en el que se dice, ya se pierde información. Bueno, es que hay que saber para qué se usa. O sea, trabajar con BIM al final requiere saber qué información, en qué momento del proyecto, para qué implicados y con qué calidad. Es decir, que hay que coger todos los procesos de la cadena de valor a los que uno se dedica, la fase 1, la fase 2, el anteproyecto, el básico, como se quiera llamar, y definir el LOD, el Level of Development o el Level of Detail, ¿vale? Hay que decidir qué cantidad de información pongo, porque lo que es absurdo es poner toneladas de información en un modelo que luego no sirven para nada. También hay que saber cómo subdividir los proyectos. No se trata de meter toda la información del mundo dentro de un modelo. Se trata de saber qué información, o se trata, sobre todo en IFC, se trata de saber que el IFC es como el soporte que permite hacer muchas cosas como enriquecer el IFC para mirar según qué cosas, o utilizar el IFC para controlar la calidad de un modelo que está hecho en un software por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo esto es en una hora no, pero hay que aprender a hacer BIM. Y eso, entre aprenderlo y saber dónde se quiere ir, que en una empresa de un tamaño normal, 500 ahora mismo, un cliente que tengo ahora mismo, dura 8 o 10 meses, y una vez que se tiene claro todo lo que se quiere hacer, etcétera, cuándo, cómo, dónde los procesos, luego implementarlo, yo diría que dura al menos un proyecto. Es decir, estamos hablando a lo mejor de 1 año, 2. O sea, hay que ponerse las pilas. Esto luego no se aprende. Esto luego no es, me compro el software, hago un curso y en 2 semanas, en 2 meses estamos haciendo BIM. Esto no va así. Como ejemplo, lo del IFC pierde información, no es óptimo, etcétera. Yo os puedo decir que cantidad de productos que consumimos en el día a día, como un coche, por ejemplo, o un iPhone, cuya batería es una castaña, pero que yo soy fan total de este producto, lo tengo y me pongo el aplique este para que me dure la batería al menos hasta la noche, es vergonzoso, el mejor teléfono del mundo. Y lo cierto es que le saco un jugo tremendo. Y formatos como el IFC lo que hacen es la vida más fácil en hacer algo que antes no podía hacer. Si reúne esas dos condiciones, aún buscaré yo la vida. Bueno,
Es una lástima, me encantaría tener más tiempo y además estar allí. Esto es un poco el resumen. Cosas que podemos hacer gracias a BIM es, no se trata de meter más cantidad de información dentro del modelo. No se trata, las fases por las que pasan países o empresas es, primero se centran en la M, en modelar, qué meto yo ahí dentro, qué información meto, es que no la meto bien, luego la saco y la pierdo, la información, el modelo, la información. Hasta que en algún momento ven la luz y dicen, oye, o con la única, con la poquita que realmente es importante para nosotros, y se empiezan a centrar en la I. Un modelo muy sencillo, pero con la información que yo necesito para esta fase. Y a partir de ahí es cuando realmente se empieza a sacar valor de BIM. Esto ya me acerco un poco bueno, José me pidió sobre todo, no dejes de enseñar al final, ¿no? Esto un poquito, si os queréis, os explico. Solibri lo que hace, esto sería como una cadena de valor, construcción, con antes de pasar por o sea, integrar esto, luego pasamos por licencias, tal. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es generar en cada uno de estos pasos un valor concreto o para nosotros o para el cliente. Si trabajamos con modelos BIM, es decir, con cosas que contienen información y datos, si esos datos no son correctos o no están como tienen que estar para que yo pueda meterlos en el próximo programa o extraerlos, se genera un riesgo que puede afectar dinero, tiempo y más cosas. No hace falta que os leáis nada de todo esto. Lo importante es que entendáis que estos son pasitos y donde hay la bolita roja, cuando se trabaja con modelos BIM, aparecen riesgos en caso de no sea aquella que tiene que ser en ese momento. Solibri lo que hace es implementar puertas de calidad. Es un software que abre los modelos, los radiografía y nos permite cargar lo que se llama calidades, reglas, nos permite mirar en momentos determinados aquello que en ese momento de ninguna manera puede estar mal, como por ejemplo que que los nombres de los componentes tienen que ser de una lista determinada a ver, se comprueban colisiones, estas cosas, pero esto es muy básico, esto lo hacen interesante, pero podemos mirar si el programa es correcto, si las rutas de escape, las vías de evacuación son correctas, si las zonas podemos preguntar millones de cosas al modelo. Es increíble, ¿no? Es algo que antes no podíamos hacer. Ahora podemos preguntar al modelo, cruzando disciplinas, estructura, con arquitectura, con espacios, con instalaciones. Podemos preguntar cosas como, por ejemplo, oye, me he olvidado algo en los espacios que son... Y Solibri nos diría, oye, pues sí, tendría que haber... Y hay 2 o 3 salas en las que has puesto 3 enchufes, por decir una tontería, ¿no? Es decir, las calidades no se refieren exclusivamente a temas geométricos, sino que hay todo un mundo de ISOs y de normativas que hacen que este producto sea... Por ejemplo, en Estados Unidos hay un proyecto que se llama AutoCodes, que es donde lo público, los ayuntamientos, pasan los modelos que se les entregan en BIM, los comprueban, la normativa, con Solibri. Aprietas un botón y en pocos segundos sabes dónde no cumple qué cosas de la normativa. ¿De acuerdo? En fin, y esto se llama puertas de calidad. Es un poco el eslabón que me ha faltado en el discurso de Esther cuando que son reales. Esther tiene toda la razón del mundo. La gente se cree que se puede hacer millones de cosas y luego esto no es tan sencillo hasta que se encuentra una herramienta así que te permite limpiar el modelo y ponerlo en solfa con la calidad necesaria en ese momento. Radiografiarlo, hacer preguntas y encontrar errores como si fuera el corrector de errores de mi... A ver, bueno,
a nivel resumen, es algo así como que Solibri simula entender los edificios para así poder interrogarlos. ¿En qué aspectos? Pues en los que sea, ahora veremos. Se puede enriquecer con información el modelo, se puede formular preguntas, al fin, si no son correctos, no estamos seguros que son correctos, y si son correctos ya son información, y si hacemos las preguntas correctas o los ordenamos, generamos inteligencia, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pinta tiene esto. Esto es un Microsoft, iba a decir un Microsoft Word Corrector o Spell Checker. No, esto es un Solibri Model Checker. Me sabe mal, está en alemán, pero no es importante. Yo iré explicando lo que hace. Como hemos dicho antes, abre modelos BIM del formato IFC. Yo me identifico, es decir, elijo un rol, le digo, soy el arquitecto tal, y con esto Solibri ya sabe qué reglas me puedo cargar y qué reglas no, y si puedo alterar reglas, por ejemplo. Y a partir de ahí, lo que hace Solibri es y al IFC, que son espacios, componentes y grupos de espacios y más información, le añade además etiquetas que nosotros podemos luego más adelante, si queremos, customizar de maneras infinitas. Pero mete etiquetas, busca cosas y mete etiquetas en el edificio para luego encontrarlas para hacer dos cosas. Solibri no modela, no podemos ni alterar el modelo. Podemos abrir un edificio y podemos hacer dos cosas. Una, podemos venir aquí, chequear en busca de errores o de situaciones que son potenciales errores, o aquí a la derecha colorear y quitar y resaltar en el edificio cosas para poder ver o entender situaciones que antes no podíamos entender porque había demasiada información, ¿vale? Y este ITO, Information Takeoff, este ITO es al mismo tiempo, ahora lo veremos, tridimensional y alfanumérico, de manera que luego digamos, los podemos exportar a otros programas. O sea, de hecho se podría hacer mediciones, por ejemplo, ¿no? Esto sería un ejemplo muy geométrico, pero también podemos jugar con otras dimensiones, con cualquier información que esté en el modelo. Esto, la pinta que tiene es esta. Ahora yo abro un modelo. Solibri reconoce la arquitectura, le diríamos otra disciplina. Esto es importante. Muchísimos modelos y puedo preguntar si no sé qué cosa de las instalaciones ocurre dentro de los espacios de arquitectura, es importante que la disciplina esté. Y aquí tendríamos un modelo que nos ha enviado, por ejemplo, un arquitecto y que no podemos modificar, no podemos borrar ninguna columna, no podemos hacer nada más que en este primer pasito estamos implementando un proceso de QA/QC, de Quality Assurance, Quality Control, es decir, de calidad, que es compatible con cualquier ISO, con cualquier tema. Entonces, lo primero que hacemos es analizar esto que nos han enviado para entenderlo. Podemos obviamente explorarlo, podemos ir abriendo aquí, podemos coger cosas, la planta de abajo, la planta baja y tirarla dentro de una cesta de selección. Podemos trabajar solo con la cesta de selección. Podemos clicar cualquier cosa en el 3D y mirar toda la información. Esto es un IFC. Información que se pierde. Esto es la información de identificación, de posición, de materiales, cantidades, relaciones entre cosas, hiperlinks. Toda la información estaría aquí. El 3D, numérica en Solibri y en la otra dirección igual. Si yo pico aquí el nombre de esta pared,
el 3D me lo enseñará, es decir, que puedo ir buscando objetos a través de la alfanumérica y encontrarlos rápidamente en el edificio. Y lo que hace Solvay al final es el próximo paso y vamos a comprobar. Por ejemplo, ahora voy a cargar, esto es un clásico, voy a cargar 3 calidades que no tienen nada que ver la una con la otra, pero para que se vea lo diferente que es. Esto sería una comprobación de la arquitectura a nivel BIM. Y Solvay me dice que le eche un vistazo a un tema que son las clasificaciones, porque hay algún problema que ha tenido. Lo pico, me lo miro y me dice que hay una barandilla que no se ha atrevido a clasificarla. La pico en la alfanumérica, me la enseña. Esta barandilla no se ha modelado igual que las demás. Ahora ya me estaría dando un error a lo mejor si estoy sacando las cantidades, ¿no? Lo que puedo hacer ahora es manualmente clasificarla. No vamos a entrar en estos temas porque nos llevaría demasiado tiempo. La cuestión es que hemos abierto aquí una serie de reglas. Aquí veis los parágrafos, estos son reglas, que ahora comprobará si cumple o no cumple el edificio. Y estos son de arquitectura. Ahora voy a cargar otra cosa diferente, un poco, que es aquí, el programa, si el programa cumple o no, el programa arquitectónico del edificio. Me vuelve a avisar, aquí tengo el programa cargado, y ahora voy a mirar... Sí, dime, sí, dime. ¿Estáis viendo qué estáis viendo? Ok. ¿Ahora estáis viendo el edificio? Ok. He cargado esta calidad que se llama chequeo de arquitectura BIM. He cargado el programa. Vamos a comprobar si el programa cumple lo que tiene que cumplir, el programa del edificio. Gracias por avisar, José. A veces no sé si estoy hablando solo o qué. Y ahora voy a cargar una cosa que es para projects o incluso también para constructoras, que es un chequeo previo. Solvay lo que tiene es muchos chequeos previos para decir si el modelo es bueno o no para hacer otra cosa, como por ejemplo aquí para extraer los metros cuadrados. Este modelo es bueno, lo cargo y ahora tengo estas 3 tipos. Yo si las pico, además, cualquier cosa que yo pique aquí en información me explica lo que hace esta regla y puedo ir también. Es como un programa como muy industrial, o sea, siempre estás apoyado y sabes lo que estás haciendo. Muy bien. Y ahora le voy a decir comprobar. Me vuelve a avisar por última vez. Le digo que me es igual a la barandilla. Vale. ¿Esto se ha visto? Vale. Ahora tenemos que si yo pico esta calidad, en los resultados me dice que este modelo, lo que respecta a esta calidad de aquí, es un 18.317. Esto quiere decir que tiene 18 potenciales errores por 1000 metros cúbicos críticos, 3 medio críticos y 1,7, es decir, coge el volumen del edificio. Por ejemplo, un promotor que cuando un arquitecto le envía un modelo en BIM, mide qué tal la calidad de esto que me han enviado. O tenéis una constructora que cuando le envían modelos, diferentes arquitectos, y puede elegir trabajar con uno o con otro, puede decidir si le interesa más un modelo con muchos errores, porque podrá hacer más adicionales, o si quiere trabajar con un modelo con 0 de errores y centrarse más en la ejecución limpia y sin problemas de la obra, ¿no? Estamos midiendo la calidad del diseño a nivel de errores que hemos predefinido, ¿vale? O sea, este sería BIM arquitectura, este que es el programa, por ejemplo, sería muy diferente. El programa es un 17 y el chequeo previo antes de mirar los metros cuadrados 28.39, esto ya es un poco, no está muy bien, ¿vale? Muy bien, y ahora a ver qué pinta tiene esto. El primer error crítico que tenemos es en BIM arquitectura, es dentro de la familia espacios.
tenemos espacios libres delante de ventanas. Si lo pico, aquí me explica que esto comprueba los espacios libres de las ventanas que se tienen que abatir hacia los lados. Y aquí, estos son los errores. Esto es igual que en Microsoft Word. Ya veo que en dos situaciones, 2 veces, hay un falso techo delante de una ventana que va... Si lo pico, me lo enseña. ¿Vale? Y ahora puedo coger y puedo decir, lo voy a acotar, escribir algo, aquí, hago mi nubecita. Es decir, en realidad de lo que se trata es de que ahora puedo, en 2 dimensiones, marcar aquí ya pensando en que esto... Es decir, he eliminado el edificio y me centro en un potencial error, porque esto lo hablaré, por ejemplo, con el arquitecto o con quien toque. Y registro, botón derecho, registro esta incidencia y le pongo algún comentario. También podría decir que la acepto, pero de momento la registro. También puedo coger y decir la registro desde varios ángulos, porque si no, no se entiende, y es decir, que estoy poniendo... Esto no son diapositivas planas, sino que son incidencias en las que hay toda una serie de cosas implicadas, como por ejemplo la planta en la que estoy, el falso techo, una regla y unos componentes que son ventanas. ¿De acuerdo? Aquí veíamos, por ejemplo, ventanas delante de ventanas, paredes delante de ventanas. Aquí tenemos 29 veces una columna delante de una ventana. Lo pico y me enseña todos estos casos. Y si me miro el caso concreto, entro aquí. Sí, sí, o sea, yo había enseñado... ¿Ya está? Vale, aquí estáis viendo lo primero que he picado, las 29 columnas, y aquí una situación determinada, una de ellas. Puedo volver a marcarlo o puedo simplemente hacer una diapo y guardármelo para después, porque después haremos la comunicación de estas incidencias o de estos asuntos que queremos hablar con los demás técnicos del equipo. Ahora alguien ya estará pensando, bueno, ¿y estas reglas? Bueno, esta regla aquí, espacio libre delante de ventanas, derecho, parámetros, esto sería una regla muy geométrica y esto es la plantilla. De ventanas con según esta regla y según este grado de gravedad, que es que si delante de la ventana hay un falso techo o un forjado es muy grave, que si son mobiliarios o luces muy poco grave, lo demás caería en medio. Esto es una regla muy geométrica, hay reglas que tienen aspecto totalmente diferentes. Todas ellas son salvables con otros nombres, customizables y acaba uno haciendo lo que quiere con ellas. Bueno, hemos visto esto de los espacios libres, ahora veamos algo diferente, el programa. El programa, y aquí por ejemplo tenemos espacios entre habitaciones. Aquí se ha definido que entre una tipología de espacio y la salida, por ejemplo, el lobby no puede haber más de X cantidad de metros, ¿vale? Botón derecho, esta regla, veis, tiene una pinta completamente diferente. Podemos parametrizar pocas cosas, como por ejemplo, si es a 45 grados a 90. Esto sería la plantilla. Y si pico aquí, en el error, ¿lo veis? Estos son...
¿José? Ah, ok. Vale, pues aquí sería pues que el espacio, la habitación Conference 1 y Conference 2 están demasiado alejados de lobby. Lo registro. Y así sucesivamente. Y luego teníamos esto de aquí, que son los chequeos antes de tomar en serio los metros cuadrados de un modelo, por ejemplo. A nivel calidades, diríamos, pues hay cosas en los metros cuadrados, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, 11 columnas en espacios que hacen que los metros cuadrados no sean correctos. Son estas de aquí. ¿Se ve? Qué raro. Pues aquí tenemos unas. Me puedo mirar esto si quiero. Registrarlos y guardármelos. Es decir, cargo una calidad determinada, la trabajo y registro todo lo que son potenciales errores. Próximo paso, voy a comunicación. Aquí por mí tengo el edificio entero. Digo presentación nueva de los resultados de las 3 calidades, en este caso, que encontré 2 cosas, una y una. Y a partir de ahora ya no me centro en hablar del edificio, sino que me reúno con otras personas del equipo y vamos a hablar de situaciones concretas, de incidencias o de irregularidades. Es decir, yo ahora el edificio ya no me interesa, yo ahora navego los problemas, comento los problemas y empiezo un circuito de comunicación que tiene varias posibilidades, a la antigua usanza, a un Excel, en el cual deja de ser incidencias en 3 dimensiones, las chats y toda la información de las cosas que he escrito aparecería en el Excel. Puedo hacer algo más cutre todavía, que es pasarlo a PDF, que sería una incidencia de deforestar, o puedo enviar un BCF, que sería el archivo este de Solibri. La decisión me la tengo que tomar en base a si el receptor tiene posibilidad de leer BCFs, es decir, si también tiene un Solibri de pago por BCF, y los otros softwares cada vez más están desarrollando para leer BCFs, es el BIM Collaboration Format se llama, y si no, simplemente alguien se puede descargar el Solibri libre, hay un visor, SMCs, ¿vale? Pero no hay bajar de esta manera. Y entonces el proceso sería, yo lo envío a las personas determinadas, se corrige, el arquitecto, por ejemplo, corregiría esta incidencia, yo vengo aquí, refresco, entonces si pico aquí, vería aquí la versión nueva y aquí la versión anterior. Y así vamos hablando y cerrando incidencias del proyecto, hasta que en algún momento el modelo arquitectónico está limpio y la información está correcta y como tiene que estar en la que estoy. Y entonces hago lo mismo con el modelo de estructuras, luego hago lo mismo con el modelo de instalaciones y luego los voy sumando y paso el Solibri con reglas que chequean la instalación contra la arquitectura contra la estructura y así poco a poco integrado BIM que está libre de errores. Y mejor todavía, los modelos originales en los que yo voy haciendo las correcciones, en mi Revit, en mi Archicad, en mi Tecla, yo empiezo a saber que no tienen errores, porque yo lo que estoy utilizando aquí es Solibri de momento para ver qué errores hay en el modelo original. No olvidemos esto.
y en algún momento tendría un modelo de calidad perfecto. Y dijimos al inicio que Solideo hacía dos cosas. Uno es encontrar errores y la otra es extraer información. Ahora voy a enseñar cómo consiste. Vengo al Information Takeoff, que es el último tab. Y aquí lo que tenemos es una ventana que se llama Information Take, en el cual si yo ahora digo, funciona igual que las reglas, digo, voy a cargar un ITO que se llama cantidades, esto sería muy mediciones, ¿de acuerdo? Ya sé que hay alguna cosa que tendría que mirarme. Y ahora le digo hacer la extracción de información de aquello que he seleccionado, es decir, lo que tiré al principio aquí en la selección, que es la planta baja. Le digo, hazme la extracción de información, pero solo de la planta baja. Y aquí tengo la planta baja, coloreada y ordenada por columnas, de una manera que me va muy bien para hacer una cosa determinada. Estos ITOs, botón derecha, tienen este aspecto y puedo ir añadiendo columnas con las informaciones, las que sean, o sea, cantidades solo están aquí. Yo puedo usar las posiciones, las identificaciones, los componentes, los números, los materiales, los atributos, las clasificaciones, y las clasificaciones como las invento yo también si quiero. Solid viene con un juego bastante potente, pero yo puedo seguir desarrollándola. Pues puedo ordenar el modelo de la manera que me dé la gana y puedo ordenarlo cada vez modelo entero o solo la parte seleccionada. Puedo coger, eliminar esto de aquí, puedo decir que quiero ver el modelo y viene un señor que quiero hablar de puertas, pongo las puertas aquí, le digo que selecciono y ahora ya me pongo a hablar con el carpintero de que las suyas son las azules porque no sé qué, no sé cuántos. Y si tengo el modelo entero, puedo navegar la alfanumérica, la tabla, igual que puedo navegar el 3D. Toda esta información ordenada de la manera que está aquí, la puedo exportar a Excel, con lo cual me puedo ir a cualquier programa míos de presupuestado, de los que no voy a hablar, porque seguro que ya habéis hablado y seguro que están en las... Mirarlo con mis bases de datos o irme a un SAP o lo que me dé. Es una manera muy, muy rápida y muy flexible de organizar la información que hay dentro del modelo y visualizarla en 3D al tiempo que la tengo en alfanumérica y la puedo hacer jugar con... Y un poco para que se entienda, gracias a estas clasificaciones que decíamos al inicio que le pegamos dentro al modelo, puedo encontrar los errores, hacer fotos, son 3Ds, exportar 3Ds con los errores y hacer la comunicación. Y con el ITO puedo hacer exactamente lo mismo, porque esto de aquí puedo exportarlo tanto en Excel, un paso hacia atrás y hacer un BCF, por ejemplo, y empezar a comunicar cosas que no son errores, sino que son la información del modelo mirada y entendida de una manera diferente. Esto de aquí es lo que, por ejemplo, el promotor este de los hospitales en Suiza, cuando lo vio, le volvió loco, porque claro, él decía que lo que estaba buscando como cliente, ¿no? Era la posibilidad de radiografiar eso que le hacían los arquitectos, porque nunca le dejaban ver. El hombre ha hecho unos cuantos hospitales ya y dice que hasta el día de la inauguración yo es que no veo lo que he comprado. Me tiro no sé cuántos años, ahora estamos en el 2000. De hecho, el proyecto empezó en el 2012 y el hospital se inaugura en verano, me parece, de 2018. Todos esos años este señor no tiene ni idea lo que está adquiriendo. Y básicamente está pidiendo algo muy sencillo. Yo quiero poder
y quiero poder opinar también y quiero poder, claro, y ahí es donde tenemos el tema. Me encanta la diapositiva de Esther con el Gollum, el de mi tesoro. Claro, ahora va el cliente a meter las narices en eso que hacemos nosotros. Hay que digamos así, con los despachos con los que más en contacto estoy implementando esta tecnología, son despachos que ya han entendido el futuro cliente entrar en la cocina. Igual que ha pasado con los restaurantes, que lo más chulo no es sino ir al bulli y que te dejen entrar en la cocina. Cocina tiene que estar muy limpia y tiene que ser un show entrar en la cocina. Y esto es un poco lo que nos va a pasar, que o tenemos o el cliente no le vamos a poder dejar entrar. Ahora, el cliente manda y el cliente está a puntito también en España de querer entrar y no vamos a evitarlo. Es más, en el doble para entrar en la cocina. Yo aquí solo veo posibilidades de negocio. A ver, yo a nivel comentario tal vez. Bueno, José, tú estás muy al día de esto porque llevamos hablando meses. Estos al final es que lo que hace es que todo eso que intentas hacer con los otros softwares de BIM, al final empieza a salirte bien ¿vale? Entonces yo lo que te recomendaría, José, si quieres, es bueno, ahí escándalo, he visto que ha sido un exitazo la asistencia, os revientan la sala, seguro que tenéis gente en la calle esperando para ver qué ha pasado. Tú sí organizar alguno o a través tuyo o lo que sea para echarle un vistazo a esto más, no en 30 minutos. Problema, a ver, yo me encargo de los países de habla alemana, pero ya sabes que el corazón uno lo tiene también de donde viene, ¿no?